Muy buenas noches. Tenemos para hoy el día domingo, el 13º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B. Y el domingo 30 de junio, a propósito, ¿no? Terminamos el mes de junio. Vamos pues a nuestra primera lectura, accediendo al misal. Muy bien. Bueno, ya tenemos la pantalla del misal. Aquí estamos. Domingo 30 de junio. Bueno, vamos directamente a la primera lectura de este domingo, como les dije, de la 13ª semana del tiempo ordinario. Bueno, empezamos en estos domingos un libro nuevo, ¿no? El libro de la sabiduría, capítulo primero, versículos del 13 al 15 y el capítulo 2, versículos del 23 al 24. A propósito, este libro de la sabiduría que supuestamente escribió Salomón, por eso en otras versiones se conoce como sabiduría de Salomón. No aparece en las Biblias protestantes, ¿no? O evangélicas. Es una de las diferencias que tiene la Iglesia Católica con el protestantismo. Este libro sí aparece como otros 6 en la Biblia católica. Bueno, muy bien. Nos dice entonces el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Bueno, esta es una evidencia en este versículo de que Dios no hizo ni creó la muerte, ¿no? Él creó la vida, digamos, del universo, ¿no? Y la vida en el universo. La muerte viene por efecto del pecado, ¿sí? Esa es el origen, ¿no? De la muerte, el pecado. Bueno, continuamos. A propósito, otra parte importante, todo lo creo para que subsistiera. El plan de Dios inicial era que todo estuviera vivo y vivo eternamente, ¿no? Como Adán y Eva, quienes pasarían eh, prácticamente de la tierra al cielo, ¿no? Sin morir. Sin embargo, entró el pecado y la muerte con él. Esa es digamos, la consecuencia del pecado, la muerte. Bueno, las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. O sea, leemos en el Génesis, ¿no? La creación del hombre. ¿Sí? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Inclusive habla en plural, ¿no? Hagamos. ¿Sí? Entonces ahí está desde el inicio la Trinidad, ¿no? Las tres personas divinas, que es un solo Dios. Es hagamos, que no había nadie, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, entonces, si lo hizo a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente que no iba a morir, ¿no? Más, continúa, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen, quienes
pertenecen al diablo, ¿no? Sí, al pecado. Muy bien. Vamos ahora a nuestro salmo responsorial. Tenemos el Salmo 29, cuyo responso es: Te alabaré, Señor, eternamente. Es otro salmo, uno de los últimos que hemos visto, eh, seguidos de alabanza. Aquí lo dice expresamente: Te alabaré, ¿no? Y te alabaré en este sentido de alabanza es dar gracias, ¿no? Alabar, en este caso, en el hebreo es la toda, ¿no? O yada, que es dar gracias. Dar gracias por todo, ¿no? Por la vida. Y después del pecado también dar gracias por el perdón del pecado, ¿no? De los pecados, en el caso nuestro, eh, del Nuevo Testamento. Dar gracias porque Dios, para subsanar, ¿no? La entrada del pecado, la muerte del hombre, de la humanidad, pues en Cristo nos ha eh, perdonado. Entonces damos gracias por eso ahora, ¿no? Se llama acción de gracias. En griego es eucharistos o eucaristo. Bueno, dice el Salmo entonces: Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre. Aquí está el, ¿no? Acción de gracias. Den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. Pues la ira obviamente se entiende cuando lo rechazan, cuando cambian a Dios por los ídolos, como hizo el pueblo de Israel tanto tiempo, ¿no? Sí. Dura un instante, sin embargo, su bondad toda la vida con los justos, ¿no? O con los que se convierten. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. En otras versiones dice: Te daré acción de gracias para siempre, porque eso es lo que eh, se debería, ¿no? A Dios. Eternas gracias, eternamente agradecidos. Esto en el Antiguo Testamento, pues obviamente en el Nuevo Testamento con mayor razón, ¿no? Nos ha rescatado de la muerte, del pecado. Bueno, vamos a la segunda lectura. Como domingo, pues tenemos una segunda lectura. Y en este caso tenemos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En realidad es de la segunda, ¿no? Aquí falta de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7, 9 y del 13 al 15. Veamos qué nos dice San Pablo, qué les dice a los Corintios y a nosotros también, ¿no? Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distíngase también ahora por su generosidad. Entonces les está diciendo a los corintios que sean desprendidos, ¿no? Porque recuerden, la iglesia naciente tenía muchas necesidades, ¿no? Y que había gente pobre, las viudas, los huérfanos, los desposeídos, ¿no? Y esa era una, digamos,
una característica común, ¿no? La solidaridad al inicio de la iglesia. Todo lo tenían en común, decía, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, o sea, por nosotros, ¿no? Para que ustedes o nosotros nos hiciéramos ricos con su pobreza. O sea, el mismo Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Es básicamente porque seremos partícipes la, de la divinidad. Así lo dice San Pedro, ¿no? Sí, compartiremos su divinidad, nos divinizará por amor. Entonces, por eso, nuevamente, ¿no? Estaremos en deuda para siempre. Por eso las gracias, ¿no? La acción de gracias. Continúa San Pablo. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. O sea, aquí implícita está una hermosa regla de la solidaridad, ¿no? De ayudarse en las necesidades para que luego también los demás hagan lo mismo en las situaciones de necesidad cuando ellas lleguen, ¿no? Que no siempre va a ser eh, completa riqueza, completa pobreza, tal vez haya situaciones en las que haya que am, hacer lo propio, ¿no? Cuando haya necesidad. Entonces, como dice al comienzo, no se trata que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo, ¿no? Porque en lo posible hay que solidarizarse con la gente que sufre, especialmente con los que tienen necesidades básicas, ¿no? Que no, o sea, no pueden suplir, ¿no? No solamente las materiales, ¿no? Aquí están incluidas también las espirituales, enseñar al que no sabe. Entonces, esta solidaridad es prácticamente parte del mandamiento del amor. Entonces, repitamos esta parte. No se trata que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes, o sea, de los que tienen, ¿no? Remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorren a ustedes cuando ustedes lo necesiten. Entonces va en las dos vías, ¿no? En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. El que recoge mucho se, solar- se sol- se solidariza con el que recoge poco. Entonces, por eso nada le faltaba, ¿no? Entonces, nada le sobraba porque compartía, ¿no? Y entonces, al que recogía poco, nada le faltaba. Entonces, qué equidad, ¿no? Que una regla de equidad maravillosa, ¿no? Que se pudiera hacer. Bueno, vamos ahora al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Muy bien, este pasaje también es bien conocido, ¿no? Vamos a recordarlo. Dice San Marcos, en aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo,
Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Bueno, hay que explicar que Jairo, al ser jefe de la sinagoga, era un judío, ¿no? Era un judío que, pues, vigilaba, estaba a cargo de la administración de este sitio de reunión de los judíos los días sábados, ¿no? Ahí se reunían para leer las escrituras, los judíos, entre otras cosas, ¿no? Y alabar a Dios, obviamente, con los salmos. Entonces Jairo era jefe de la sinagoga. Bueno, continúa y dice Jairo, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Bueno, entonces da muestras de que cree, porque le pide, ¿no? Y le suplica con insistencia, ¿no? Ven a imponer las manos. Él, al decir esto, está eh, asumiendo una fe, una confianza de que él puede curarlo, porque obviamente debió haberlo visto ya, ¿no? En esa región haciendo tantos milagros. Bueno, aquí se corta el relato porque aparece otro pasaje, ¿no? Mientras sucedió esto. Entonces San Marcos aquí interpone un pasaje nuevo. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Entonces, ¿qué podemos eh, sacar de aquí, no? Como, digamos, como mm, conclusión, que esta mujer, pues obviamente había sufrido mucho, pero también que era de una situación económica buena, ¿no? Posiblemente acomodada o rica, ¿no? Porque había sufrido mucho a manos de los médicos, que posiblemente la estaban era robando, ¿no? O sea, indirectamente sabiendo que no tenía mejoría o no iba a tener mejoría, ¿no? Y había gastado en ello toda su fortuna. Y en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Porque ella estaba entre la gente, pero había pensado ya, ¿no? Ya desesperada, imagínense, ¿no? Con tanto sufrimiento y sin poder mejorar, ¿no? Sino que estaba peor. Y habiendo oído de Jesús que curaba, entonces lo mínimo que pudo pasar por su mente es que ella podría también ser curada. Pero lo interesante es que con solo tocarle el vestido se curaría, ¿no? Eso lo hace diferente a otros casos, ¿no? Que como Jairo se postró, ¿no? Se arrodilló frente al Señor y decía que le cure a la hija, ¿no? Que estaba agonizando. Ella solamente pensó que con tocarle, en otros pasajes, en otras versiones, dice la orla de su manto, ¿no? La orla, o sea, el filo del manto. Bueno, entonces lo hizo ella. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada, porque aquí le tocó el manto. ¿Sí? Lo hizo, lo pensó y lo hizo. Es interesante, ¿no? Lo pensó y lo puso por obra. Hizo lo que pensó hacer. Estaba convencida de que al hacerlo iba a ser curada. Bueno, y se curó, porque sintió en su cuerpo, ¿no? O sea, el efecto fue inmediato.
La curación fue inmediata. Sintió que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? En otras versiones dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado solo? Pero aquí lo dice, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Claro, uno puede imaginarse que lo apretujaba, ¿no? Porque era la gente atropelladamente eh, siguiéndolo, ¿no? Puede uno imaginarse ante tantos milagros que hacía, posiblemente la gente no quería desprenderse de él, ¿no? Y, y avanzaban pues muy cerca de él, tocándolo y empujándose, ¿no? Entre ellos. Entonces, por eso los discípulos al ver esto dicen, ¿estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces sí, él preguntó, ¿quién me ha tocado, no? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Estaba interesado, ¿no? Para saber quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Ella ya sabía lo que había pasado, ¿no? Ya lo miramos. Se curó, perdón. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. O sea, hizo al contrario, ¿no? Cuando ya hizo lo que pensó hacer y se sintió curada, se postró y le confesó, ¿no? La verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mm, Tu fe, pero ¿cuál fe, no? Fe de que Él podría curarla, de que Él podría realizar en ella ese milagro. Y al hacerlo, pues ella daba fe de que Él era, ¿no? Quien la gente decía que era, el Mesías, que curaba enfermedades. Eran los testimonios que la gente decía a cada momento, ¿no? Dada la evidencia de las curaciones que él hacía. Entonces la tranquiliza, ¿no? A esta mujer. Las mujeres en el Evangelio, en todos los casos donde aparece una mujer, salen pues enaltecidas, ¿no? Como aquí podemos ver asustada, temblorosa, sufriente, ¿no? Desesperada, ¿no? Se cura al tocar al Señor Jesús y luego Él la tranquiliza, ¿no? Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tuvo que haberse ido, no sin más ni más, ¿no? Tuvo que haber quedado infinitamente agradecida, ¿no? Porque Él la curó al instante tocando su manto, ¿no? A diferencia de todo lo que ella había perdido, casi toda su fortuna, dice, ¿no? Y en vez de sanarse estaba peor. Entonces, ¿cómo no agradecería después? Seguramente se convirtió, se hizo cristiana y oraba, ¿no? En agradecimiento. Esto no lo dice, obviamente lo estamos elucubrando, ¿no? Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga, o sea, de Jairo, para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe.
Recuerden que cuando él le suplicaba, entonces él decidió ir con él, ¿no? Decidió ir con él, o sea, implícitamente él iba a ir hasta que llegó pues la hemorroísa, ¿no? La mujer con la hemorragia. Entonces él asintió a ir, porque le suplicó que vaya a imponer las manos para que se cure. Y aquí le dice, basta que tengas fe, o sea, que tenga fe que él la va a curar, que confíe en él, es precisamente, ¿no? La fe es tener la confianza en que él la iba a curar. Em, y obviamente que la intención era desplazarse hasta allá, ¿no? Pero ahora sucede algo mejor en términos de milagro, ¿no? Porque dice, no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. O sea, solamente fueron seguramente Jairo, Pedro, Santiago y Juan y Jesús, 5 personas, y no permitió que nadie más fuera. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daba, ¿no? O sea, las lloronas que se llamaban en ese tiempo, ¿no? O plañideras, las que lloraban y alarmaban, ¿no? Como signo de dolor, ¿no? De lamento por la muerte, ¿no? Entonces sí, estaba muerta, ¿no? Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Bueno, entonces este es el milagro, ¿no? Que quedó interrumpido en la realización por otro milagro que realizó con la mujer de la hemorragia. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Esto obviamente que no sucedió, ¿no? La gente empezó a difundir, ¿no? ¿Sí? O sea, no era un mandato a cumplirse so pena de pecado, no. Es más que todo aquí una forma retórica, ¿no? Que debería ser aquí, que él obviamente lo dijo, ¿no? Para que pues hubiera un poquito de mesura, ¿no? Que no lo vayan a proclamar a nadie, es retórico, es decir, como decir suave, ¿no? Y creo que pudieron haberse medido, pero definitivamente que tuvieron que hacerlo conocer, ¿no? Como todos los milagros de Jesús, no era para quedarse callado, ¿no? Sino difundirlo. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.